Espiritismo y positivismo. Un ensayo de Ángel J. Capelletti. El espiritismo puede considerarse como una manifestación de la religiosidad sectaria que florece en el siglo XIX al margen de las iglesias cristianas tradicionales. Su peculiaridad doctrinaria consiste en el hecho de que se presenta como fundado en la ciencia y en el experimento. La revelación sobrenatural es sustituida por los resultados de una experiencia dirigida y controlada, lejos de ser un derivado de las religiones de la India. Como suele decirse, es producto de la mentalidad positivista que domina el espíritu del siglo XIX. Durante el siglo XIX surgió en los Estados Unidos de América una serie de originales manifestaciones religiosas ubicadas en la periferia del cristianismo eclesiástico. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, el Adventismo, la ciencia cristiana conforman una religiosidad sectaria al margen de las iglesias tradicionales que a veces tiende puentes hacia las religiones no cristianas, mormones, cientistas cristianos, y a veces intenta una reinserción en determinadas corrientes prematuramente abortadas del primer pensamiento cristiano, testigos, adventista. Entre estas manifestaciones puede contarse también el espiritismo, nacido en 1847 a partir de las experiencias de la familia Fox en una granja de Hydesville, New York. Aunque elaborado poco después en Francia, principalmente por obra de Allan Kardec, seudónimo de Hippolyte Léon Denisard Ribel, quien lo dotó de una metafísica, una teología y una moral, es decir, de una doctrina continuada y desarrollada luego por sus sucesores, León Denis y Gabriel Delanne. Se trata de una doctrina más coherente, sin duda, que la de los mormones, mucho menos dependiente de la tradición bíblica que la de los testigos de Jehová o los adventistas, y también menos vinculada a las cosmovisiones de la India que la ciencia cristiana. En efecto, a diferencia de la teosofía surgida casi contemporáneamente, gracias a los esfuerzos de Helena Blavatsky, fue fundada en 1875 la Sociedad Teosófica, en cuya concepción del mundo, del hombre y de la divinidad desempeña papel esencialísimo el pensamiento filosófico y religioso de la India. El espiritismo de Allan Kardec no debe prácticamente nada al Oriente. Pese a lo que suele decirse y repetirse, no hay ningún elemento del sistema kardeciano que elija el conocimiento o la aceptación de enseñanzas específicamente indias.
La idea central de la supervivencia del alma humana y de su reencarnación ni siquiera supone en Allan Kardec la posibilidad de que ella se una a un cuerpo animal. Es tan antigua como Pitágoras, Empédocles y Platón. Fue aceptada por muchos judíos, fariseos, etc. Y aún, según parece, por algunos padres de la Iglesia, Orígenes. La metempsicosis, rechazada por la ortodoxia cristiana, inclusive hoy muchas iglesias espiritualistas en los países anglosajones se niegan a admitirla. Tiene una trayectoria de 25 siglos, por lo menos en el pensamiento occidental, aceptada por Platón y negada por Aristóteles, condenada por San Agustín, pero admitida en cierto momento por San Jerónimo, aún formando parte de la heresiología. No fue nunca desconocida u olvidada por Occidente. Cuando Allan Kardec inició su labor de teólogo del espiritismo, apenas se habían comenzado a conocer en Europa los libros sagrados de la India, y es muy dudoso que él los estudiara o tuviera un interés medianamente profundo en los mismos. En realidad, el medio teológico en que se desarrolla el pensamiento de Allan Kardec es el de protestantismo liberal. El medio filosófico es el del positivismo y el evolucionismo. Por eso, bien puede decirse que el espiritismo, tal como lo enseñan Kardec, Denis y sus inmediatos sucesores, refleja la influencia del positivismo sobre la religiosidad occidental y constituye la forma típica que asume en Europa y en América el pensamiento religioso en su más o menos inconsciente afán por pasar del estadio teológico al científico. La evocación de los espíritus desencadenados o almas de los muertos no es, desde luego, la característica esencial del espiritismo. Se han dado en diversos pueblos desde la antigüedad. En la Odisea, Ulises evoca a los habitantes del Hades, sacrificando varios animales para conocer el futuro. En el Antiguo Testamento, Saúl llama al espíritu de Samuel a través de la pitonisa de Endor. Asirios y egipcios, babilonios y romanos evocan en determinados casos las almas de los muertos, pero con el advenimiento del cristianismo, tal evocación, ya prohibida en el antiguo Israel, adquirió el sentido de un acto contrario a la naturaleza de las cosas y a las leyes establecidas por Dios. Asumió el carácter de un acto perverso, destinado a perturbar un orden sagrado y a profanar la luz de los difuntos, tanto como la salud de los vivos. Se vinculó estrechamente a la goesia, es decir, a la invocación de los demonios. He aquí el porqué la explicación más corriente de los fenómenos espiritistas entre los teólogos católicos y aún protestantes consiste en atribuirles a poderes demoníacos y a la intervención de los espíritus malignos. Pero con el espiritismo
El sentido demoníaco atribuido a la magia ceremonial se invierte, destronando bruscamente una vieja práctica de 15 siglos. Hizo de la evocación de los muertos una práctica seria, moral y noble, una fuente de conocimientos e incluso de sabiduría, dice Yvonne Castellán. En esto consiste precisamente la modernidad del espiritismo. Allí están su nota específica en la pretensión de fundar una concepción del mundo y de la vida en las enseñanzas de las almas de los muertos. Bien lo expresa en su sencillez Allan Kardec al decir: Le livre de Espíritu. El espiritismo es la doctrina fundada en la existencia, en las manifestaciones y en las enseñanzas de los espíritus. La revelación divina comunicada a patriarcas, profetas, apóstoles y evangelistas, de la cual la Iglesia se considera única depositaria, es sustituida por la enseñanza directa de los espíritus que los espíritus ofrecen a cualquier hombre que los busca y los invoca. La revelación sobrenatural se transforma en revelación permanente y cotidiana. Más aún, se reduce, pese al carácter extraterrestre de los reveladores, a una revelación natural, a algo que todos los hombres pueden captar con sus sentidos. Desde ese punto de vista, la revelación se convierte en ciencia. De la etapa teológica que supone la fe, se pasa a la etapa positiva, que no admite sino el testimonio sensorial. No se trata de creer, sino de ver, de oír, de oler, de tocar. El espíritu de Augusto Comte, tan vivo y activo en la década de 1850, se apodera, por así decirlo, de Allan Kardec, aunque éste no lo identifique claramente. Para el gran teólogo del espiritismo, la actividad de evocar los espíritus es una actividad científica. Como hemos podido ver, dice, y Castellán, como hemos podido ver, dice y Castellán, Allan Kardec aleja vivamente la idea de una acción contranatural en la actividad de los espíritus. Un espíritu no es un ser sobrenatural, es un hombre como los demás, pero revestido de un periespíritu con propiedades conocidas en lugar de estar revestido de carne. Una vez el periespíritu analizado en sus propiedades, no hay ninguna acción de los espíritus que no sea explicable físicamente y no sobrenaturalmente. Esta invasión de la teología por parte de la ciencia no es, sin embargo, el único rasgo positivista del espiritismo. En comparación con el catolicismo y las formas tradicionales de la religión cristiana, puede decirse que el espiritismo desecha la vida contemplativa y resume toda la moral en el servicio al prójimo. Su moral es utilitaria y tiene como meta el perfeccionamiento intelectual y espiritual de la humanidad, igual que la moral positivista.
Los historiadores de la religión, influidos por el positivismo, desde Renan a Solomon Reinach, se esforzaron por despojar a la figura de Jesús de toda aura sobrenatural, por eliminar los elementos milagrosos o mágicos de su vida, por reducir su enseñanza a una moral de la caridad y del amor al prójimo. Para Allan Kardec, como para Renan, Jesús no es sino el dulce rabí de Galilea. Lo presenta sin duda como un espíritu sublime, el más elevado y perfecto de los espíritus, el mejor arquetipo para la vida humana, pero de ninguna manera como Dios o como Verbo eterno o encarnado. Inclusive, los milagros que narra el Evangelio tienen para Kardec una explicación natural en su constitución perispirítica y en las extraordinarias dotes de medium vidente y de ella derivadas. Los milagros no son en realidad milagros, sino hechos naturales que la ciencia espiritista puede explicar. El naturalismo positivista se vincula con el racionalismo de la teología protestante liberal en la interpretación de Allan Kardec. Ofrece de los dogmas fundamentales del catolicismo. Negada la divinidad de Jesús y la encarnación, desaparece lógicamente la Trinidad. La idea de Dios se acerca mucho a la de los unitarios, que en el siglo XIX resucitan las teologías de Arrio y de Socino y adquieren influencia social e intelectual, ya que no gran número de adeptos en los Estados Unidos, Emerson, etc. No solo la teología liberal, sino también la crítica positivista contribuye a la negación del dogma del infierno eterno, aceptado y mantenido por la Iglesia Católica y casi todas las iglesias y sectas protestantes. John Stuart Mill, siguiendo las ideas de su padre James Mill, consideraba la creencia en un Dios que crea a los hombres, sabiendo que una gran parte de ellos padecerán eternamente en el infierno, como el non plus ultra de la perversidad. Para Allan Kardec, así como el cielo no es otra cosa, sino el ambiente espiritual de amor y dicha que rodea a los espíritus dedicados a trabajar por la armonía universal, el infierno no puede ser entendido sino como el complejo de sufrimientos que rodea las almas de los culpables, con el fin de purificarlas y conducirlas hacia la sabiduría y el bien. No hay allí fuego ni demonios, ni puede suponerse ninguna pena física y mucho menos una infinita duración. En los países latinos, el positivismo sostuvo durante la segunda mitad del siglo XIX una continua y a veces violenta controversia con la Iglesia Católica. Allan Kardec, cuya actitud hacia el catolicismo fue más bien conciliadora, representa un punto de vista crítico análogo al de Augusto Comte.
para el cual había mucho que se podía utilizar en las enseñanzas y prácticas católicas, aun cuando básicamente su teología fuera desechable. Con Leon Denis, esa actitud cambia. El espiritismo se torna agresivamente anticatólico y coincide con la de muchos positivistas contemporáneos. Denis llama a la Iglesia Católica la gran prostituta, pero hay que confesar que ésta no se muestra menos beligerante contra el espiritismo y que sus teólogos y obispos no pierden ocasión de condenarlo, asimilándolo a la demonolatría y a las formas siniestras de la magia ceremonial. Para Denis, los profetas, autores de los libros del Antiguo Testamento, no son sino mediums, y si le fuera preciso elegir entre ellos y los mediums de nuestros días, no dudaría en preferir a estos últimos. Por su cosmogonía y su antropología, pero en especial por su fe en la apocatástasis y por su cosmogonía y su antropología, pero en especial por su fe en la apocatástasis o restitución de todas las almas al seno del Creador, el espiritismo se parece mucho a Orígenes. Para este gran teólogo del siglo II, tal vez el más original y creativo de los padres de la Iglesia, Dios creó una serie de espíritus cuyo único y común atributo era su libertad. No había diferencias originariamente entre almas humanas, ángeles y demonios, pero cada uno de estos puros espíritus había determinado su esencia o naturaleza mediante el ejercicio de su libertad. Esta los acercaba a su fuente y causa primera, es decir, a Dios, a Dios, o los alejaba de él. Al final del cielo, sin embargo, todos, sin exceptuar los demonios, volvían al seno del Creador. Lo contrario significaría para Orígenes negar el poder de la libertad y, sobre todo, negar la omnipotencia de Dios. Básicamente, esta es la concepción que tiene Allan Kardec del mundo espiritual. Y no se debe olvidar que Hume, el más ilustre de los precursores del positivismo, consideraba precisamente la concepción de Orígenes como la menos contradictoria de cuantas habían presentado al respecto los teólogos cristianos. Pero la influencia del positivismo en la doctrina espiritista y particularmente en Allan Kardec se revela también en su posición evolucionista y en su idea del progreso. Una de las leyes divinas del espiritismo es la ley del progreso, ley absoluta a pesar de las apariencias, aunque lenta en su marcha. La civilización es un medio de progreso. La inteligencia y las facultades morales son dos fuerzas que no avanzan de frente, pero que acaban siempre por equilibrarse. El mundo de los espíritus está sujeto a la evolución. Las sucesivas encarnaciones
tienen por objeto purificar el alma, iluminarla y hacerla más sabia y consciente. Tales encarnaciones, que no se realizan solo en la Tierra, sino también en otros astros ajenos a veces al sistema solar, conforman la línea ascendente. Es posible retroceder de posición social de una existencia a otra, pero nunca a esto lo sabemos retroceder de rango espiritual, siendo definitivo el alcanzado por el alma. A diferencia de los teósofos, cuya cosmovisión está sustancialmente determinada por las concepciones hindúes, Kardec rechaza la posibilidad de que un alma humana pueda reencarnar en un animal o en un cuerpo cualquiera inferior al hombre, aunque otros espiritistas lo admitan más tarde. Para Kardec, no puede concebirse una regresión del cuerpo de un hombre al de un animal. Un río no remonta a su fuente. No es difícil percibir que la idea spenceriana de la evolución subyace en sus líneas generales a tal explicación kardeciana del mundo de los espíritus. De igual modo que el filósofo inglés concibe el universo como un continuo y general tránsito de lo indefinido a lo definido, el espiritista francés ve el mundo espiritual como una carrera donde la oscuridad y la confusión hacia el saber y la luz. Naturalismo, evolucionismo, cientificismo aparecen pues como tres características de la doctrina espiritista. Naturalismo, evolucionismo, cientificismo aparecen pues como tres características que la doctrina espiritista ha recibido, no de modo enteramente consciente, sin duda, de la filosofía positivista dominante en Francia e Inglaterra en los años de la elaboración primera. Como bien dice Newton, los espiritistas han señalado siempre el carácter experimental de sus creencias. Todo el espiritismo se basa en esta atribución a los espíritus desencarnados, pero pasajeramente susceptibles en ciertas condiciones, directamente o por intermedio de mediums, de entrar en contacto con nuestro plano de existencia, de lo que Kardec llamaba de manera sugestiva fenómenos que se salen de las leyes de la ciencia vulgar, pero no en modo alguno de la ciencia fuera de la cual el pensamiento positivista no puede sino ver las nebulosas de la metafísica y de la teología. No es extraño, pues, que pensadores positivistas eminentes como Russell Wallace, el darwinista autor de Contributions to Theory of Natural Selection, y César Lombroso, el criminalista autor de L'Uomo Delinquente, se hayan adherido, entre otros sabios de la época, a las ideas generales del espiritismo. Fin de este ensayo sobre espiritismo y positivismo.